buenos días. Mi nombre es Luis Gabriel López Camacho, matrícula BNL 046717. La materia Filosofía Jurídica. Nombre de mi profesor Federico Sáenz López. Me encuentro en la ciudad de Saltillo al 5 de junio del año 2021. Bueno, vamos a dar inicio con esta cuarta y última actividad correspondiente al producto integrador de la materia de Filosofía Jurídica. De acuerdo a los cuestionamientos que nos hizo respecto a la contestación de esta, o a la elaboración de esta actividad, bueno, pues son los que a continuación vamos a mencionar. Dice la primera: ¿qué importancia tuvo la ONU en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948? Bueno, pues como todos sabemos, esta declaración es demasiado importante para el desarrollo de todos los países que integran la Organización de las Naciones Unidas. Dice que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo sus derechos. La primera vez que los países acordaron libertades y derechos que merecen protección universal para que todas las personas vivan su vida en libertad, igualdad y dignidad. Esta misma Declaración de Derechos Humanos fue adoptada por las Naciones Unidas, que acababa de establecerse el día 10 de diciembre de 1948 como respuesta a todos los actos de barbarie ultrajantes para conciencia de la humanidad que se fueron cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Dice que la adopción de esta declaración reconocía que los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz, los cuales pues hasta el día de hoy se encuentran todavía vigentes. Ha habido cambios, ha habido modificaciones, se han firmado nuevos tratados, se han emitido nuevas convenciones, en las cuales todas tienen el principal objetivo de vigilar o de velar por la protección de los derechos humanos, por la libertad de las personas, por la justicia, pero sobre todo por la paz y la tranquilidad de todos los estados que forman parte de esta gran organización. Dice: ¿Cómo definimos al constitucionalismo? Bueno, respecto a este tema, vamos primero a mencionar que constitucionalismo se conoce al sistema político que es regulado por un texto constitucional. Pues en este caso, en nuestro país, nos referimos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que como sabemos tiene una gran historia. Es un documento que es el que nos rige a todos y que ninguna ley puede estar por encima de la Constitución, y que a pesar de que ha tenido muchos cambios, siempre ha sido enfocada este documento o este libro, esta Constitución, velando siempre por el derecho más que nada el respeto a los derechos humanos de la ciudadanía. Dice que también que es una ideología partidaria de este sistema, con sus respectivas manifestaciones en la esfera de lo social, lo político y lo jurídico. Pero según el constitucionalismo, todos los poderes públicos deben encontrarse sujetos a un marco normativo que los modere y que los limite. Entonces, ya una vez que vimos esto, pues podemos determinar que el constitucionalismo pues no es otra cosa más que la regulación que debe tener un Estado para poder aplicar la justicia de manera pronta, expedita, pero sobre todo que sea justa e imparcial. Dice: ¿qué son las minorías y en qué artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra regulado? Bueno, aquí nosotros como minorías, porque muy frecuentemente lo escuchamos en la sociedad, el tema de las minorías. Pero ¿qué son las minorías? O sea, mucha gente nos hemos preguntado qué es eso, ¿no? ¿Qué son las minorías? Y aquí pues le podemos decir que es la parte menor de las personas que forman un cuerpo, una nación o una comunidad. Son quienes componen la minoría. Por lo tanto, son numéricamente menos que el grupo de los individuos que forman la mayoría, que sería en este caso el grupo mayoritario. Aquí los integrantes normalmente que encontramos en una sociedad que pertenecen a las minorías,
pues son grupos raciales, grupos étnicos, grupos de clases, de religión, lingüísticas, de sexo también incluso, también los derechos colectivos otorgados a grupos minoritarios. Ahora, este precepto se encuentra también estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo que lo regula es el artículo 27, en el cual más bien se reconocen los derechos de las personas pertenecientes a las minorías que existan en un determinado estado que sea parte. Dice que ¿qué implica el patriotismo cultural en la actualidad? Bueno, pues también es un aspecto, es un tema demasiado importante. Afortunadamente en nuestro país pues somos muy ricos en aspectos culturales. Tenemos un sinnúmero de etnias, tenemos muchos edificios históricos como la arquitectura, los monumentos, los rituales, los usos sociales, objetos que eran de uso cotidiano. O sea, vemos aquí que nuestro país tenemos la fortuna de ser muy rico en ese tipo de cuestiones, ¿no? Que es principalmente en los culturales. Dice que el patrimonio cultural es el conjunto de bienes tangibles e intangibles, porque también tenemos bienes intangibles, que constituyen la herencia de un grupo humano que refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad con una identidad propia y que son percibidos por otros como característicos. Bueno, ya mencionamos algunos. Por ejemplo, tenemos las tradiciones orales, los usos sociales, objetos que eran de uso cotidiano y que a la fecha algunos todavía siguen utilizando, artes del espectáculo, visuales, musicales, literarias, audiovisuales, que son los aspectos culturales que no son tangibles, pero sin embargo, pues ahí los tenemos, existen. La arquitectura, bueno, pues otro aspecto muy importante de la arquitectura, pues tenemos las zonas arqueológicas, que fueron de los mayas, de los olmecas, o sea, muchísimas todavía, muchísimos monumentos que tenemos y que están perfectamente bien cuidados y preservados, ¿sí? Y que pues son un gran atractivo para el turismo nacional, incluso internacional. Bueno, tenemos los rituales y pues monumentos históricos, ¿verdad? Dice que ¿qué son los derechos humanos de tercera generación y cuál es su origen? Aquí dentro de la clasificación de los derechos humanos nos encontramos con esta parte que es la tercera generación. ¿Y cuál es el origen de esto, no? Dice que los derechos humanos de la tercera generación también surgieron de la actualización de la Carta de 1948, que pues ya sabemos que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Estos se encuentran motivados por una serie de preocupaciones globales propias de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, principalmente en el deterioro del medio ambiente y sus efectos negativos en la calidad de vida de las personas. Estos derechos también son conocidos como derechos de solidaridad o derechos de los pueblos y contemplan cuestiones de carácter supranacional como el derecho a la paz y a un medio ambiente sano. Muchos de nosotros a veces desconocemos qué son estos derechos humanos de tercera generación. Sin embargo, pues aquí podemos observar pues a qué se refieren esos derechos, ¿no? Sí, que también son denominados los derechos del pueblo y que también son muy importantes para que puedan ser aplicados a la sociedad o a la parte de la sociedad que les corresponda. Dice ¿qué son los derechos colectivos y dónde se estipulan? Bueno, los derechos colectivos dice que son los derechos cuyo sujeto no es un individuo, como es el caso de los derechos individuales, sino es un conjunto colectivo o un grupo social, ¿sí? Que por el solo hecho también de serlo, pues también son protegidos y se les garantizan sus derechos humanos. Dice que mediante estos derechos se pretende proteger los intereses e incluso la identidad de tales colectivos. Los derechos colectivos se encuentran estipulados también en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces aquí, como podemos observar, nuestra Carta Magna abarca un sinnúmero de artículos en los cuales todos principalmente van enfocados a garantizar los derechos humanos de la ciudadanía.
no solamente como individuos, sino también como grupos, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque eso pues nos hace ver o nos proyecta hacia otras naciones que pues México es garante de los derechos humanos de toda la población, no solo de manera individual, sino también colectiva. Dice que ¿qué es la ética, la moral y cuál es su relación con el derecho? Bueno, pues estos aspectos tienen, pues, todos van de la mano, ¿no? Porque dice que la ética consiste en normas de acción y ejemplificación de valores dentro de una comunidad, a diferencia de la moral, por ejemplo, que es la que consiste en las nociones de bien o de mal que guían a cada uno individuo y subjetivamente en nuestra existencia diaria, ¿sí? Ahora, ¿qué observamos, por ejemplo, aquí? Que entre lo que es el derecho y la moral, en medio pues se encuentra la ética, ¿sí? Porque decimos que la moral es el conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona o de un grupo social que funciona como una guía para el bien obrar. ¿Y qué es lo que va a pasar con esto si aplicamos de manera adecuada el derecho, la moral y la ética? Pues vamos a tener o vamos a lograr obtener una ciudadanía armónica, contenta, a gusto. ¿Por qué? Porque pues se le están aplicando los derechos como corresponde, ¿sí? Y pues esto les va a permitir también pues tener una justicia más adecuada a sus necesidades. Profesor, pues de antemano le doy las gracias por todo lo que vimos durante su materia. Créame que todo lo que aprendimos va a ser de mucha importancia para mi desarrollo tanto profesional como personal. Y sobre todo, que lo que aprendimos en su materia, pues siempre vamos a buscar que el objetivo sea principalmente el apoyar o beneficiar a las personas que más lo necesitan para la aplicación de una ley que sea justa y acorde a las necesidades de cualquier persona que lo requiera. Profesor, pues nuevamente muchas gracias y quedo a sus órdenes.